Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué bonito día, ¿verdad? Que hizo el Señor el domingo. Un día donde nos congregamos juntos, nos conectamos, aunque estemos lejos, pero nos vemos aunque sea de vez en cuando a través de las redes sociales. Y ahorita, hermanos, mientras están entrando, ¿por qué no se saludan los unos con los otros? Pongan en los comentarios un saludo que tenga para los hermanos hoy en día. Y si usted puede y sabe cómo, hermanos, ahí abajo hay un botón que dice compartir página. Hay que compartir esta página con todos en Facebook o a través de YouTube, compartirlo también en todas nuestras cuentas de redes sociales para que muchos puedan llegar a escuchar el mensaje de hoy en día. Y Dios me ha puesto un versículo para ustedes en este día, hermanos. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me buscáis de todo corazón. Hay que buscar al Señor en esta mañana de todo corazón. Y sé que a veces eso cuesta porque vivimos situaciones difíciles, estamos ansiosos, preocupados, muchas cosas que nos cansan y toman y roban nuestra atención de Dios, ¿verdad? Entonces ahorita, hermano, yo quiero retarles que usted deje a un lado toda preocupación, todo pensamiento ansioso, todo miedo, toda culpabilidad a un lado y completamente disponga de su corazón y su mente para recibir lo que Dios tiene para usted en este día y para alabar al Señor juntos, invitando a la presencia de Dios, esa presencia que llena profundamente y nos sacia de lo más profundo. Oremos, hermanos. Padre eterno, venimos ahorita delante de su presencia, Señor. Yo le pido ahorita, Padre, que toda preocupación, toda ansiedad, todo miedo, culpabilidad, cualquier cosa que está estorbando, Señor, de que podamos llegar a recibir su presencia completamente, sea removido en el nombre de Jesús. Le pido ahorita, Señor, que usted empiece, Espíritu Santo, a llenar nuestra mente y nuestro corazón con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con su presencia hermosa que trae seguridad, que trae como aire fresco a nuestro cuerpo, Padre eterno. Y prepáranos, Señor, para alabar su nombre, para tomar tiempo de nuestra semana tan ocupada y poder estar a solas cara a cara con usted, Señor. Le pido, Padre, que usted, Señor, se glorifique en el servicio de hoy en día, que hable en nuestros corazones, Padre, y que no estorbe nada. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. ¿Listos, hermanos, para alabar a Cristo? Sobre montañas y el mar, tu Dios corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, Sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Una vez más. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré, y sé que
que transformado yo seré. Recibe tu milagro ahora. Solo extiende tu mano, que el sanador está aquí. Te damos gloria, Jesús. Gloria a Dios, hermanos, por la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Siempre es como aire fresco que ocupamos después de estar tan ocupados, ansiosos y preocupados durante la semana. Hay que seguir con ese mismo espíritu de alabanza y adoración, especialmente hoy porque es el primer domingo del mes. Y como sabemos, es cuando celebramos la Santa Cena. Entonces ustedes empiecen a preparar sus elementos, lo que usted tenga en mano. Puede ser un pedazo de una conchita con un poquito de café, puede ser un poco de jugo con un bagel, como usted quiera, pero prepare sus elementos porque vamos a celebrar la Santa Cena del Señor después de la predicación. Y ahorita vamos ya, alabamos al Señor. Hemos preparado nuestros elementos para la Santa Cena. Ahora hay que disponer de nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy en día, esa palabra de exhortación que ocupamos para seguir adelante firmes como guerreros del Señor. Preparen sus corazones, agarren sus Biblias. Hay que quitar toda distracción del camino y hay que enfocarnos en la palabra de Dios. Y voy a introducir con ustedes el predicador de hoy en día, mi papá, Pastor Jorge. Él le va a hablar con nosotros hoy en día. Hay que alistarnos, hermano, que esto se va a poner bueno. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes por estos medios. Sean todos bienvenidos, familia New Life, hermanos en la fe de otras iglesias, amigos, familiares que se conectan en esta mañana o que se van a conectar. Quiero darle las gracias por tomarse su tiempo. Para mí es un honor, es un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Y cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos habitamos juntos en armonía, aunque ahora en este tiempo estamos juntos en espíritu, porque personalmente no podemos, pero pronto vamos a poder y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Ya adoramos al Señor a través de la alabanza y ahora lo vamos a adorar también al participar de la Santa Cena. Sabe que la Santa Cena es un privilegio para nosotros como iglesia participar de ella, porque es el mismo Señor Jesús quien nos invita a participar de su mesa. O sea que es un privilegio para la iglesia de Cristo. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, le voy a pedir que se abstenga de participar de la cena, porque es un privilegio para la iglesia. Así que prepare su corazón, porque este es el día que hizo el Señor, un día especial, un domingo especial, porque es el primer domingo del mes y nosotros como iglesia, cada primer domingo del mes participamos de la cena del Señor. Amén. Tal vez otras iglesias lo harán cada semana, una vez al año. Las escrituras no nos dan un orden cada cuánto se tiene que celebrar, pero sí nos dice que tenemos que celebrarla. Y como iglesia, al celebrar la cena del Señor, recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo ahora como creyentes tengamos esperanzas de vida eterna. Así que es un privilegio y por eso tenemos que estar agradecidos. Y como siempre, cuando participamos de la mesa del Señor, de la comunión o la Santa Cena, como se le llama, siempre leemos 1 Corintios capítulo 11, porque ahí está donde el apóstol Pablo nos dejó un orden escritural, cómo debemos de participar de la mesa del Señor. Así que ahí en casita donde está, espero que tenga los elementos listos, un pedacito de galleta, un poquito de jugo, o lo que usted pueda tener a la mano, amén. O sea, estos son elementos nada más simbólicos. El pan o la galleta que usemos representan el cuerpo de Cristo que fue quebrado, que fue molido por nuestros pecados. Y el jugo, el agua o lo que usted use, representa la sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así que leemos la escritura en 1 Corintios capítulo 11 del verso 23 en adelante y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos como iglesia de participar de su cena. Es un privilegio muy grande porque usted mismo nos invita, por eso estamos agradecidos. Gracias por este privilegio tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero enfocarme por un segundito en el verso 27 y el verso 28, cuando el apóstol Pablo dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno de nosotros como creyentes somos responsables de autoexaminar nuestra vida. O sea, ¿cómo estamos? Cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, quiere decir que tenemos que autoexaminarnos cómo está nuestra vida delante del Señor. Dios demanda santidad de su pueblo y la Santa Cena merece reverencia. No podemos participar de ella indignamente. Participar indignamente sería, número uno, cuando no entendemos lo que esto significa y no le damos el privilegio que se merece o la importancia que se merece. Y número dos, cuando hay por ahí algún pecado sin confesar. Por eso es importante que usted se ponga a cuentas con Dios para poder ser dignos de participar de la mesa del Señor. Amén. Así que la escritura dice en el verso 24, dice que la misma noche que el Señor fue entregado, después de tomó pan y después de haberle dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que juntos vamos a participar del pan que representa el cuerpo de Cristo. Juntos comamos del pan para la gloria de Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Juntos participemos de la copa para la gloria de Dios. Señor, le damos gracias por este privilegio tan grande. Gracias porque en la cruz del Calvario, en su cuerpo, usted llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Usted sufrió lo que nosotros deberíamos de haber sufrido porque tomó nuestro lugar. Y gracias también por su sangre, porque fue derramada hasta la última gota para que ahora nosotros seamos limpios, para que seamos justificados y nuestro Padre Celestial nos mire como si nunca hubiéramos pecado, porque con su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos aceptos por el Padre Celestial. Su sacrificio, nuestro Padre Celestial lo vio como perfecto, como único para el perdón de los pecados. Gracias por tan grande privilegio. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Qué privilegio participar de la cena del Señor. Ahora también le voy a pedir que prepare su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Usted sabe que cada domingo es un domingo especial, y especialmente este primer domingo del mes participamos de la cena del Señor
conmemoramos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pero también recibimos el mensaje de la palabra de Dios, y en estos días difíciles que estamos viviendo, más que nunca necesitamos escuchar palabra de Dios para animarnos, para motivarnos, para mantenernos firmes en la fe en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Yo sé que tal vez algunos están desesperados, atemorizados, no tienen paz porque están sufriendo pruebas difíciles. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con eso, con mantenernos firmes en medio de las pruebas. El mensaje se titula Cuando nuestra fe vacila. Así que abra su Biblia conmigo en el libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1 del verso 2 al verso 12. Ponga atención a la lectura para que pueda entender su significado. Amén. Así que una vez más, leemos la escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del verso 12 en adelante, y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Oremos otra vez. Amado Padre Celestial, una vez más le damos gracias en esta mañana por su palabra, que sabemos que es viva y que es eficaz y que nunca regresa vacía. Señor, como desciende la lluvia y la nieve a la tierra y no regresa más allá, así será la palabra que sale de su boca. No volverá usted vacía, sino que germina la tierra y la hace prosperar y cumplirá el propósito por el cual usted la envía. Gracias por el privilegio de poder compartir su palabra en esta mañana. Use mi vida, Señor, para bendecir a su pueblo. Señor, que esta palabra sea la palabra que como pueblo necesitamos escuchar en medio de esta situación difícil que estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19. Gracias por el privilegio. Que su nombre sea glorificado, que no sea yo hablando, sino usted a nuestras vidas, Señor, porque yo reconozco que no soy nada ni nadie. Usted es quien se merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Amados hermanos, este es un pasaje muy bonito, rico en enseñanza. Si nosotros creemos que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido, ¿por qué entonces muchas veces cuando oramos nosotros dudamos? Oramos, venimos a la presencia de Dios en oración y esperamos, tenemos la esperanza que Dios conteste nuestras oraciones. Pero no venimos a Él en oración con la certeza de que Él nos escuchará y concederá nuestras peticiones. Y cuando nosotros oramos de esa manera, que no hay seguridad en lo que pedimos, estamos pensando quizá tal vez, a lo mejor Dios quiere, y no venimos con la seguridad de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, no esperemos que vamos a recibir nada de Él. Por eso muchas veces no recibimos lo que pedimos, porque no lo pedimos con fe, lo pedimos dudando.
Una razón por la cual nosotros somos propensos a dudar es que no somos capaces de ver a Dios obrando en medio de nuestras circunstancias. Esa es la primera razón por la cual nosotros, como pueblo de Dios, dudamos en medio de las pruebas, porque no podemos ver a Dios moviéndose en medio de cualquier circunstancia. No debemos de preguntar en medio de las pruebas el por qué a Dios. Lo que sí debemos de preguntarle es qué debemos aprender de esto que me está sucediendo. ¿Cómo puedo yo vivir en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias? La pregunta del día es para nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros hoy en medio de las pruebas? Estamos viviendo tiempos difíciles. Este coronavirus está haciendo estragos en el mundo entero, y aquí en Estados Unidos se salió de control. Miles de personas se siguen contaminando, otras siguen muriendo. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de esta situación? En este grupo de textos que leímos en el capítulo 1 de Santiago, del verso 2 al 12, la palabra nos enseña 7 principios que nosotros necesitamos poner en práctica, o que nosotros necesitamos aprender para saber cómo vivir en medio de las pruebas, para no desanimarnos, porque nuestra fe tiene que ser una fe sólida, no debe de ser una fe vacilante. Por eso el tema, dije, se llama cuando nuestra fe vacila, o cuando nuestra fe duda, o cuando nuestra fe no es lo suficientemente sólida para mantenernos firmes en medio de las circunstancias adversas. Así que 7 principios importantes que se desprenden de este conjunto de versos del Santiago 1 del 2 al 12. Y el primer principio que nos enseña la palabra en este pasaje es el principio de una actitud positiva. El principio de una actitud positiva. Y lo vemos en el verso 2 de Santiago 1. Vamos a leerlo una vez más. Verso 2 de Santiago 1 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos tener sumo gozo, dice el apóstol Santiago, cuando nos hallemos en medio de las pruebas. Esto no quiere decir que debemos de conformarnos. Esto no quiere decir que debemos resignarnos, porque muchas veces cuando nos motivamos los unos a los otros en medio de los problemas, uno a veces tiende a decirle a la persona, pues resígnate o confórmate, porque es necesario pasar las pruebas. Este pasaje no dice eso. Este texto lo que dice es que debemos sentir sumo gozo, que debemos gozarnos en medio de las pruebas. Y la actitud positiva es que debemos de estar conscientes que la prueba existe. O sea, no vamos a negar que las pruebas son reales. Por eso debemos de tener la primera actitud, el primer principio en medio de las pruebas es una actitud positiva, porque las pruebas son reales. Todos nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, lidiamos con diferentes circunstancias. Antes de venir a Cristo sufríamos pruebas. Ahora que estamos en Cristo seguimos sufriendo pruebas, y a veces más, porque ahora nuestra fe está siendo probada. Entonces, la primera actitud que se desprende de este pasaje, la primera verdad, es una actitud positiva. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted ama a Dios? Yo sé que sí le ama. Todas las cosas que esté pasando en medio de esta pandemia le ayudan para bien. Por eso, en medio de las pruebas, la primera actitud tiene que ser una actitud positiva. Cuando sabemos que por muy dura que sea la prueba que usted esté pasando, Dios la va a usar para su beneficio. Dios la va a usar para nuestro beneficio. La base del gozo verdadero presenta el factor más importante, es entender que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos sirven para bien. Así que hay que ser positivos. El segundo principio que quiero compartir también de nuestra actitud frente a las pruebas o en medio de las circunstancias difíciles es el principio de la perspectiva divina.
Mire lo que dice la Escritura en el verso 3 y 4 de Santiago. El segundo principio es el principio de una perspectiva divina. Dice el verso 3 y el verso 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Para hacer frente con gozo al sufrimiento hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Dios permite los problemas porque Dios está trabajando en nosotros. Dios quiere que en medio de estos problemas nosotros nos mantengamos firmes. Él quiere producir madurez en nosotros. El propósito de pasar las pruebas Dios tiene el propósito de llevarnos a la madurez. Que nuestra fe madure, que nuestra fe crezca, a modo de que nosotros no dudemos, que no nos volvamos atrás, sino que sigamos adelante. Podemos regocijarnos porque nos damos cuenta que el buen propósito de Dios es producir en nosotros paciencia. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, que no os falte cosa alguna. Dios permite los problemas, los sufrimientos, las circunstancias adversas a nuestra vida, porque está trabajando en nosotros. Quiere producir en nosotros madurez. Un creyente maduro es aquel que sabe en quién ha creído y por qué ha creído, y tiene convicciones firmes, y en medio de cualquier circunstancia él entiende que las pruebas son necesarias, porque es el método que Dios usa para probar nuestra fe. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Por eso debemos de ser positivos y debemos de entender que Dios permite las pruebas porque quiere producir en nosotros paciencia y madurez. Dios quiere trabajar en nosotros, está buscando lo mejor de nosotros. Dios manda tribulación para producir paciencia, y esta paciencia sigue trabajando, tiene que seguir trabajando hasta nuestro último día aquí en la tierra. Un Dios de amor quiere perfeccionarnos, quiere capacitarnos. Él está buscando lo mejor de nosotros. ¿Y cómo Dios puede sacar lo mejor de nosotros? En medio de las pruebas. Imagínese usted por un momento, usted sabe que yo soy bien imaginativo y siempre me gusta en mi mente poner en acción las escenas cuando estudio. Yo estudiando dije yo, si nosotros nunca pasáramos situaciones difíciles, que desde que venimos a Cristo todo fuera bien, sin problemas, yo le aseguro que bien pronto nos olvidaríamos del Dios Todopoderoso que nos salvó de la muerte eterna. Porque no hay problemas, no hay nada, se nos olvida. Dios permite las pruebas para mantenernos enfocados en Él, que nosotros podamos a depender de Él y no de nosotros, de nuestras capacidades, sino que aprendamos a depender de Dios, de su poder, de su cuidado. Y en medio de las pruebas Dios está trabajando. Entonces tenemos que ver la perspectiva divina en medio de las pruebas. O sea, el propósito que Dios tiene en medio de las pruebas para usted y para mí como creyentes es hacernos madurar. Que nuestra vida cristiana, nuestro carácter cristiano madure, que seamos hombres y mujeres con una fe sólida, no una fe que vacila o que duda en medio de los problemas. El verdadero hombre y mujer de Dios no se echa para atrás. Dios no espera que usted y yo retrocedamos. Por eso hay un pasaje hermoso que a mí me gusta, que más de una vez lo he mencionado. Está en Hebreos capítulo 10, verso 37 y 38 creo que es, donde dice: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradare a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para perseveración del alma. Dios no espera que usted y yo retrocedamos. Él tiene un propósito de bien y no de mal para nosotros en medio de las pruebas. Mire lo que dice el apóstol Pedro acerca de las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios está trabajando en medio de las pruebas. Y el apóstol Pedro está diciendo que nosotros nos gozamos en la salvación, y es cierto, gloria a Dios que somos salvos, pero en este caminar cristiano tenemos que ejercer fe todos los días. No debemos dudar de que sin duda somos salvos, y cuando vengan los problemas a nuestra vida, en vez de dudar y preguntar por qué Dios está permitiendo esto, tenemos que entender que Dios está trabajando, Dios tiene un propósito. La pregunta no debe de ser ¿por qué, Señor? Sino ¿para qué? ¿Qué tú quieres que yo aprenda en medio de estas circunstancias difíciles que estoy viviendo? El propósito de Dios al permitir pruebas en nuestras vidas es que las pruebas producen paciencia, y la paciencia produce madurez. Pero la paciencia tiene que continuar durante todo nuestro peregrinar en esta tierra. Y con eso entramos al tercer principio que encontramos en este conjunto de versos de Santiago capítulo 1, del verso 2 al 12. El tercer principio que se deriva de este pasaje es el principio de la paciencia. Y lo dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos mantiene firmes, pero la paciencia de la que habla la Biblia es poder aguantar en medio del sufrimiento sin dudar. No es la paciencia normal que el mundo practica. Yo antes decía, yo no tengo paciencia porque no puedo esperar en una línea muy grande, en una cola de personas muy grande en ningún establecimiento. Esa es otra clase de paciencia. La paciencia bíblica es una virtud que es producida por el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y es aprender a soportar el sufrimiento. Es que en medio del sufrimiento entendemos que Dios tiene un propósito y no nos echamos para atrás. O sea, no tiramos la toalla, en otras palabras, no, que nos fortalecemos en fe y continuamos en medio de cualquier problema. Yo no sé cómo está su vida en este momento, amados hermanos, amigos, familiares que nos están escuchando. No sé cómo está su vida, no sé qué problemas esté pasando, no sé qué circunstancias adversas tiene que superar. Lo que sí le digo, que tenemos un Dios todopoderoso, que es más grande y más poderoso que cualquier problema, cualquier situación que tal vez a usted lo esté desanimando, o que su fe esté vacilante, que esté dudando si está en el camino correcto. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos prometió una vida libre de problemas. Él dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo, pero también nos dio la esperanza de que Él ya venció al mundo. Así que el principio de la paciencia es el tercer principio que se deriva de este conjunto de versos de Santiago capítulo 1. Al darnos cuenta de la perspectiva de Dios o del propósito de Dios en nuestras vidas, es posible enfrentar la aflicción con paciencia. Nosotros siempre queremos buscar la salida más rápida que se nos presente, y en vez de soportar con gozo las pruebas y ejercer paciencia, buscamos la salida más pronto. Y a veces la salida que para nuestro conocimiento es la mejor, no es la salida que Dios tiene. Tenemos que aprender a soportar, eso significa paciencia, soportar el sufrimiento hasta que Dios nos muestre la salida. Dios es fiel, y en medio del dolor, en medio del problema, dice que Él no va a permitir que suframos más de lo que nosotros podemos soportar. Y en medio de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, Él nos da la salida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Dios muchas veces quiere que esa aflicción siga hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él quiere darnos. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir la prueba o la aflicción? Hasta que Él crea que ya aprendimos la lección, que ya nos hizo crecer, que ya nos hizo madurar. Entonces Dios nos va a mostrar la salida. Él sabe cuándo, sabe cómo y sabe dónde. Nuestro trabajo es ejercer paciencia en medio del sufrimiento y esperar la dirección divina cuando Él quiera actuar. Esta actitud de paciencia solo es posible cuando vemos las aflicciones desde el punto de vista de Dios. Así que el tercer principio es la paciencia y ejerzamos paciencia. No diga como decía el chavo, es que no me tienen paciencia. La paciencia bíblica es aprender a mantenernos firmes en medio de las circunstancias difíciles. Quiero compartirles lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, verso 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, persuadidos de estas cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto para olvidar su trabajo que usted ha hecho en su obra y lo que ha hecho por los hermanos. Aquí está diciendo que Dios no se olvida. Él sabe su esfuerzo. Él sabe lo que usted ha hecho. Y sin embargo, aunque usted ha sido fiel y ha trabajado duro en la obra de Dios, ha ayudado a los hermanos y los sigue ayudando ahora y sigue siendo fiel a Dios. Aún así, usted está sufriendo problemas, pruebas difíciles. Usted tiene que entender que debemos de mantener nuestra confianza, nuestra paciencia que teníamos al principio hasta el final. Como dice aquí, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. Dios sabe cuándo las va a cumplir en su vida, en mi vida. Nuestro trabajo es esperar con fe y paciencia. Nos cuesta mucho, yo sé que es difícil tener paciencia en medio de las pruebas, porque nosotros tendemos a querer salir pronto. Y yo también estoy ahí, porque nadie quiere vivir un tiempo largo en medio de las pruebas, sufriendo circunstancias, dolor, tristeza, escasez. Nadie quiere que una prueba se prolongue, pero debemos de entender que Dios quiere producir paciencia en nosotros por medio de la prueba. Pero tal compromiso o tal comprensión de las pruebas requiere sabiduría de Dios. Y eso nos lleva al cuarto principio. El cuarto principio que se deriva de Santiago capítulo 1, versos 2 al 12, está en el verso 5. Y dice el verso 5 de Santiago 1: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos de nosotros estamos faltos de sabiduría? Aquí está la dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Pidámosela a Dios. Yo no sé cuáles situaciones difíciles usted está viviendo. Tal vez cree que no ve la solución, no ve la salida. Pidámosle a Dios sabiduría para saber cómo soportar las pruebas que estamos pasando. Al darnos cuenta de la perspectiva divina de la paciencia, nosotros tenemos que adquirir el principio del discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría divina. La necesitamos ahora más que nunca para saber cómo conducirnos en medio de esta pandemia. Usted y yo no estamos solos. Si no sabe qué hacer, hay que ir a la presencia de Dios y hay que pedir sabiduría para saber cómo comportarnos en medio de las pruebas. Cuando no entendemos lo que Dios quiere lograr por medio de las pruebas en nuestra vida
y cómo debemos responder nosotros ante tales circunstancias, es necesario venir a la presencia de Dios, doblar rodilla y pedirle a Dios sabiduría. No preguntarle a Dios por qué, Señor, porque es lo primero que hacemos como seres humanos. Y preguntarle a Dios por qué es pecado. Usted me ha oído tal vez en otras veces decir esto. Yo lo aprendí, a veces uno no lo comprende, lo aprendí en una clase que tomé del libro de Romanos, cuando el profesor nos dijo que si alguna vez nosotros le hemos preguntado a Dios por qué, que nos arrepintiéramos en ese momento. Y todos comenzamos a llorar, toda la clase comenzamos a llorar, porque es lo más fácil que nosotros hacemos, preguntarle a Dios por qué permites esto, por qué me está pasando esto. Yo soy fiel a ti, yo te amo y mira cómo me está yendo. Le estoy yendo mejor a los que no son fieles a ti, a los no creyentes. Preguntarle a Dios por qué es pecado. Lo que tenemos que preguntarle es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué quieres que yo pase esta tribulación? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Muéstrame. Quiero entender, quiero tener sabiduría. Dame sabiduría de la tuya porque yo no entiendo. Cuando usted viene con esa actitud a la presencia de Dios, reconociendo que no entiende la situación, que no sabe cómo comportarse en medio de las pruebas, Dios dice que es el dador de la sabiduría. Todo aquel que reconozca que necesita sabiduría para superar las pruebas, para saber cómo comportarse, dice que Dios la da abundantemente y sin reproche. Una vez más, la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Frente a esta petición, Dios se presenta como el dador de la sabiduría. Si usted no sabía que cuestionar a Dios es pecado, creo que el día de hoy lo aprendió. No lo haga nunca más. Y si lo ha hecho, pídale perdón. Porque a Dios no le podemos preguntar por qué. Él en su soberanía, Él es el dueño del mundo, de toda su creación. Nosotros somos parte de su creación. Él es nuestro dueño. Y como Él es el dueño, Él puede hacer lo que Él quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y nosotros no somos nadie para preguntarle por qué. Sí podemos preguntarle, ¿qué quieres que yo aprenda en medio de esta situación difícil que me estás permitiendo vivir? Dios es omnisciente y Él siempre nos dará de su sabiduría. Él sabe, omnisciente quiere decir que Él conoce todo lo sabe. Y Él sabe cuál es su circunstancia. Usted y yo no estamos solos, Dios está al pendiente, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios me están escuchando en esta mañana? Dios tiene cuidado de nosotros. Yo creo que eso merece que usted le diga al que está a la par suya en su casa, Dios tiene cuidado de ti. Dígaselo con convicción, con una fe que no duda, que no vacila, sino con una fe certera, una fe madura que sabe que Dios tiene cuidado de nosotros, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque la situación que estamos viviendo dicen otra cosa. Pero Dios está trabajando. Esa buena obra que Dios comenzó en usted y en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo la va a perfeccionar? Permitiendo las pruebas en nuestra vida. Tenemos que aprender nosotros a gozarnos en medio de las circunstancias difíciles, porque sabemos que Dios está trabajando. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra le da sabiduría a todos aquellos que le dediquen tiempo. Esta es la palabra bendita de Dios. No importa que usted no tenga una educación universitaria, o tal vez no terminó ni la primaria, apenas sabe leer y escribir. Aquí dice que la palabra de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Así que cuanto más tiempo le dedicamos a esta palabra, más sabiduría adquirimos. Y si en medio de las pruebas aún no miramos la salida y no entendemos, doblemos rodilla, pidámosle sabiduría a Dios, que Él nos dará abundantemente y sin reproche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y pasamos al principio número 5. Que se desprende del pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 12. El principio número 5 es el principio de la confianza en Dios.
¿Sabe qué importante es aprender a confiar en Dios? El verso 6 al 8 de Santiago 1 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que si usted duda al pedir, va a recibir nada del Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él. Él es el dador de la vida, es el dador de todas las cosas. Nuestras vidas están en sus manos. Él tiene cuidado de nosotros. Aunque usted no pueda sentir a Dios en las circunstancias difíciles, Dios está en control. Nuestro trabajo es aprender a confiar, porque aquí dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando pedimos a Dios no debemos de dudar. Una persona de doble ánimo es aquella que ahora dice sí, al ratito dice no. Ahorita tiene fe y al ratito está dudando. Usted sabe que la duda es el pecado más grande que puede haber, porque así comenzó como los primeros seres humanos le desobedecieron a Dios. Dudaron de lo que Dios les había dicho y le pusieron más atención a lo que el enemigo les dijo. Mucho cuidado con dudar. Usted tiene que ser un hombre, una mujer de convicciones firmes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Firmeza en medio de las pruebas. Al pedir sabiduría, nuestra petición debe estar acompañada por fe. Es demasiado fácil que dudemos. Luchamos con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Esta lucha produce confusión e inseguridad. Debemos dejar de luchar, debemos descansar y confiar en Dios. Cuando nosotros confiemos en Dios y esperemos su solución, habrá paz, seguridad y estabilidad. Es muy fácil que cuando estamos en medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles, queramos buscar nuestra propia solución. Entonces dejamos de confiar en Dios. Usted sabe que es necesario. El apóstol Pablo dijo, creo que es 2 de Corintios capítulo 12, cuando él habla del aguijón que tenía en la carne, que Dios lo había permitido para que no se exaltara demasiado. Pero el apóstol Pablo dice que le pidió al Señor que lo sanara y Dios dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo dijo, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios se glorifica cuando usted confía en Él. Pero mientras usted esté luchando en sus propias fuerzas para salir de las pruebas, para solucionar sus problemas en su propio conocimiento, se va a frustrar, va a venir desánimo porque usted ve que es imposible. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el Dios de lo imposible, pero cuando nosotros no le dejamos a Él la opción o no le damos el permiso de actuar, Dios nos deja a nosotros que solitos queramos salir adelante. ¿Y qué sucede? Nos frustramos, nos desanimamos, sufrimos más de la cuenta. Pero cuando confiamos en Dios, Él se glorifica. Necesitamos tener convicciones firmes para saber que nuestra vida está en las manos de Dios, independientemente de la situación que esté viviendo en este momento. A lo mejor se ha enfermado, se ha contaminado con este virus, tal vez ha perdido a un ser querido, tal vez ha perdido su trabajo, hay escasez, pero aún en medio de todo esto que se ve sin solución, Dios está en control. Si usted ejerce fe, si su fe no vacila, sino que usted cree que Dios es quien suple todo lo que usted necesita, Dios lo hará. Amén. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura en Filipenses 4, verso 6. Si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a morar a vuestros corazones en Cristo Jesús. No debemos de preocuparnos. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 7. Tendemos mucho a preocuparnos más de la cuenta. Cuando tenemos confianza en Dios, no dudamos, aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos estar viviendo. Tenemos que tener convicciones firmes. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando de convicciones firmes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Dice ahí, por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Está seguro que Dios tiene cuidado de usted? ¿Está seguro que Dios es poderoso para protegerlo, para sanarlo, para suplir toda necesidad, para quitarle toda ansiedad, todo temor? Esas son las convicciones firmes. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi vida, para protegerme de cualquier situación adversa. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Y eso es algo que tiene que fortalecerse en nosotros conforme vamos conociendo a Dios. En nuestro caminar con el Señor hemos visto su mano de poder obrando en nuestras vidas. Tenemos muchas peticiones de oración contestadas. Dios ha sanado, Dios ha libertado, Dios ha salvado, Dios ha restaurado vidas. Aún en nuestras propias vidas Dios ha hecho milagros una y otra vez. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nuestra fe vacila? Necesitamos ser hombres y mujeres de convicciones firmes y sabemos que nuestras vidas le pertenecen a Dios y que Él lo que hace o lo que permite que pase en nuestras vidas es por nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Espero que en esta mañana usted esté escuchando con atención porque estamos viviendo tiempos difíciles. No sabemos qué viene por delante. Lo que sí sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Y pasamos al sexto principio que se deriva del capítulo 1 de Santiago, de los versos 2 al 12. Y el sexto principio es el principio del contentamiento. Y esto está hermoso, porque en medio de cualquier circunstancia difícil que estamos pasando, dice Santiago cuando comienza en el verso 2 que debemos de estar gozosos, debemos de estar contentos. Pero este principio del contentamiento es aprendido. Mire lo que dice la escritura del verso 9 al 11 de Santiago 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con sus empresas. Esto es bien importante porque habla de las dos clases de personas, del pobre y del rico. Pero los dos, el pobre y el rico, tenemos razones para glorificarnos, para glorificar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Él es soberano. A algunos le ha dado menos y a otros les ha dado más. Nosotros no somos quien para preguntar por qué. Él sabe cuánto nos ha dado y por qué nos lo ha dado. Y también sabe por qué a algunos les ha dado riquezas. Pero el rico tiene que tener cuidado de poner su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son pasajeras. El pobre tiene que estar contento, tiene que glorificar a Dios en medio de su escasez, porque esa es la voluntad de Dios para él. El rico tiene que tener cuidado de no glorificar, de no asegurar su vida por lo que tiene. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Es importante reconocer que las riquezas, por muy grandes que sean, aunque provengan de Dios, que Dios nos haya bendecido para tener en abundancia, eso es algo temporal que se quedará acá. Lo más importante es nuestra relación íntima con Dios. Eso nadie nos los puede robar. Si ponemos la esperanza en los bienes que poseemos, cuando se terminan, se nos terminó la esperanza. Pero si ponemos nuestra esperanza en un Dios que es fiel, que es poderoso para suplir nuestras necesidades, aprendemos a estar gozosos, a disfrutar lo mucho o lo poco que tengamos. Muchas personas no han aprendido a estar contentos con lo que poseen. Siempre están añorando lo que no tienen y se les olvida disfrutar lo que sí tienen. Lo poco o mucho que Dios nos haya dado, tenemos que aprender a disfrutarlo, a ser felices. Pero esto es aprendido. No debemos depender de lo que tenemos, ni de las riquezas, porque esas son inciertas, son pasajeras. Nuestro gozo debe depender de nuestra relación con Dios. Así que nunca se puede perder ese gozo, porque nuestro gozo o nuestro contentamiento está basado en nuestra relación íntima con Dios. Qué hermoso, qué motivo más
de felicidad puede ser que tenemos acceso a la misma presencia de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz. Él nos abrió un camino directo a la misma presencia de Dios. Ya no necesita ir usted con ningún sacerdote que interceda por usted, porque eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, la nueva dispensación de la gracia, usted y yo somos el sacerdocio santo, y en todo lugar donde invoquemos el nombre de Dios entramos a su presencia, y debemos ir a su presencia confiadamente, sabiendo que ahí encontramos misericordia para el oportuno socorro. Así que debemos de aprender el secreto del contentamiento. Estemos pobres o seamos ricos, tenemos que gozarnos en la presencia de Dios, sabiendo que Él en su soberanía a unos les ha dado mucho y a otros les ha dado menos, pero solo Él sabe por qué. Amén. Así que el apóstol Pablo aprendió este secreto. En Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13, mire lo que dice el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Independientemente de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, tenemos a Cristo, quien nos da la fuerza, quien nos da la fortaleza para seguir adelante. Él ya sufrió antes que nosotros y Él nos puso un ejemplo de cómo vivir una vida que le agrada a Dios, aunque eso signifique sufrir aquí en la tierra. El sufrimiento, las pruebas son temporales. Cuando lleguemos a la presencia de Dios ya no va a haber más dolor, no más sufrimiento. Pero mientras estemos aquí en la tierra y tengamos que peregrinar hasta llegar a casa, usted y yo somos responsables de mantenernos gozosos, contentos aún en medio de las pruebas, porque sabemos que las pruebas producen paciencia. Dios está trabajando en nosotros. Dios quiere que maduremos por medio de las pruebas. Así que llegamos al séptimo principio, el último principio que se desprende de este pasaje hermoso de Santiago capítulo 1, versos 2 al 12. Y el último principio es el principio de la recompensa. En medio de las pruebas, cuando hemos salido vencedores, hay una recompensa. Mire lo que dice el verso 12 de Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Hay recompensa el ser fieles a Dios, en no dudar en medio de las circunstancias adversas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. No debemos dudar, debemos siempre darle la gloria a Dios. Finalmente, el hombre de fe vive. El hombre de fe viva puede pasar, un hombre o una mujer de una fe viva puede pasar el sufrimiento, las pruebas, porque comprende que hay una recompensa divina. El hombre y la mujer de una fe viva puede mantenerse firme sin dudar en medio de las pruebas, porque sabe que al pasar la prueba viene la recompensa divina. Puede tener satisfacción en medio del sufrimiento, en medio del dolor, porque ha entendido que es necesario. Jesús dijo que en el mundo iban a tener aflicción. Las pruebas son necesarias en la vida. Sin Cristo sufríamos y con Cristo sufrimos también, y a veces mucho más que antes. Pero debemos de entender que dice el verso 12, bienaventurado, o sea, dichoso, doblemente bendecido, aquel hombre o aquella mujer que soporta las pruebas, porque al final recibirá la corona de la vida. Recibirá la corona de la vida. Su recompensa mayor es la vida en sí, la vida eterna al final del camino y la vida en abundancia hoy en día. En este día que estamos viviendo, la vida en abundancia, pero al final de nuestra peregrinación, la vida eterna en el cielo. Hay recompensa. Por eso debemos de sentirnos gozosos y dichosos, bendecidos cuando nos hallamos en medio de las pruebas, porque cuando pasamos las pruebas, Dios nos recompensa. ¿Cuántos quieren la recompensa divina?
Manténgase firme, sin dudar, en medio de esta situación que estamos viviendo ahorita. Yo sé que está difícil, pero nosotros somos un pueblo que camina por fe, no por vista. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iglesia de Cristo desde su inicio hasta nuestros días ha sufrido persecución. Seguirá sufriendo persecución, porque el diablo está en contra del avance de la iglesia. Usted y yo, como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que aprender a vivir firmes en nuestra fe, a no dudar en medio de las circunstancias. Para terminar el mensaje de esta mañana, quiero repetir los 7 principios que se derivan de Santiago capítulo 1, verso 2 al 12. Estos 7 principios son los que nos ayudarán a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Póngale atención, yo creo que este mensaje, como está grabado, usted lo puede volver a escuchar. Si no tomó notas, tome nota, porque es importante. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estos 7 principios son: en medio de las pruebas tenemos que tener una actitud positiva. No negar que estamos sufriendo. No negar que estamos viviendo circunstancias difíciles. Número 2, tenemos que reconocer el propósito de Dios o la perspectiva divina. Dios está probando nuestra fe en medio de las pruebas. Él quiere hombres y mujeres de fe que aun aunque les cueste la vida por Cristo, no se van a echar para atrás. El tercer principio es la paciencia. O sea, la prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. El cuarto principio es el discernimiento o la sabiduría, cómo actuar o cómo responder en medio de las circunstancias difíciles. Si no tiene sabiduría, pídasela a Dios. El quinto principio es la confianza en Dios. Tenemos que aprender en medio de cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo ahorita a confiar en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él no se ha olvidado de nuestro trabajo en su obra, de nuestro amor por los hermanos. Pero Él quiere que nos mantengamos con la misma solicitud como comenzamos hasta el final. Que no nos hagamos perezosos, sino que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Confianza en Dios. El sexto principio es el contentamiento. Independientemente de cuál sea la circunstancia o la situación que estemos viviendo, tenemos que gozarnos, tenemos que estar contentos porque sabemos que Dios está trabajando. Él cumplirá su propósito en nosotros, aunque muchas veces no nos guste. Cuando entendemos el propósito de Dios, aceptamos las pruebas con gozo, con alegría, porque sabemos que Dios está trabajando. Y por último, el principio número 7 fue la recompensa. Independientemente de qué circunstancias nos está tocando vivir, lo que estemos sufriendo, si soportamos el dolor, el sufrimiento con gozo, con contentamiento, no dudando, sino con una fe firme, sólida, hay una recompensa. Dice que Dios nos dará la corona de la vida. Al terminar nuestra carrera cristiana, al terminar este camino que tenemos por delante, llegaremos a la meta un día. Y Dios nos promete la vida eterna al final del camino, pero también nos promete vida en abundancia en nuestro día, ahora. Así que yo no sé cómo está su vida, no sé qué situación está pasando, pero espero que Dios haya hablado a su vida en este tiempo, en este mensaje. Que usted pueda ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, una vez más venimos ante su presencia agradecidos por su cuidado. Padre, reconocemos que muchas veces hemos dudado, no nos hemos mantenido firmes en medio del dolor, en medio del sufrimiento. A veces le hemos cuestionado a usted y le hemos preguntado por qué. Pero en esta mañana su pueblo y yo, Señor, nos arrepentimos, le pedimos perdón, Señor, por haber
cuestionado lo que usted hace. Perdónenos, ayúdenos a ser hombres y mujeres de fe firme, que nuestra fe no vacile, que nuestra fe no dude, que podamos entender que usted está trabajando con nosotros, que usted no ha terminado con nosotros, que sigue trabajando por medio de las pruebas. Le damos gracias porque tenemos el privilegio de poder fortalecernos en usted y en el poder de su fuerza. Reciba toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendiga todas las familias que se conectaron en esta mañana, Señor. Usted conoce la situación que están viviendo. Yo le pido, mi Dios, que usted les haga sentir su presencia, que ellos puedan refugiarse en usted y fortalecerse en usted en medio de las circunstancias difíciles, que le den gloria a usted porque entendemos que usted está trabajando con nosotros. Gracias por tener el privilegio de poder venir a su presencia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Sígale dando gracias a Dios por su cuidado, por su protección, por todo lo que Él ha suplido en su vida. En lo que usted sigue orando ahí en casita, yo quiero hacer una invitación. No quiero terminar este mensaje sin darle la oportunidad a aquellos que se hayan conectado por primera vez, que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, o tal vez se ha conectado 1, 2, 3 veces, pero nunca ha hecho una oración de fe para recibir a Jesús. Si quiere sentirse seguro en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, todo comienza primero a arrepentirnos de todo corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y eso se hace con una oración sencilla que yo voy a repetir. Si tú quieres hacerlo, que te conectaste, si no lo has hecho antes, hazlo de todo corazón. Esto tiene que ser sincero. La oración dice así, repítela si quieres conmigo. Señor Jesús, en esta preciosa mañana te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que tomaste mi lugar porque yo soy un pecador. Reconozco que moriste en la cruz para que yo pudiera ser perdonado. En esta mañana abro mi corazón, me arrepiento de todo corazón, te pido perdón y te invito a que entres a mi vida y que de aquí en adelante seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame de aquí en adelante a vivir una vida que te agrada a ti. Ayúdame a entender que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú estás obrando, tú me estás cuidando, tú estás supliendo todas mis necesidades. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú por primera vez hiciste esa oración, envíanos un texto. Queremos conocerte, queremos ayudarte en tu nuevo caminar con el Señor. Amén. Así que, amada iglesia, muchas gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, gracias porque somos un cuerpo en Cristo y estamos orando los unos por los otros. Les amamos, les extrañamos muchísimo, pero yo sé que esto pronto va a pasar y cuando pase toda esta circunstancia vamos a entender que Dios tenía un propósito mejor. Dios se glorifica en medio de las circunstancias adversas, porque todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos sirven para bien. Aprendamos a gozarnos en medio de las pruebas y glorificar el nombre de Dios independientemente de lo que sintamos y de lo que veamos. Les amamos en el amor del Señor. Reciban un fuerte saludo, un abrazo de mi esposa, de mí, de mi familia. Así que el resto del día domingo lo disfruten en familia, gozosos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Gracias, amada familia New Life, familiares, amigos, hermanos en Cristo que se conectaron. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén y amén. Dios te bendiga en este domingo. Muchas gracias por haberte conectado el día de hoy, para haber escuchado esta alabanza de parte de nuestro Señor, este mensaje que esperemos que edifique tu casa, tu familia, tu matrimonio. Te pedimos que lo compartas a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de YouTube. Antes de que te desconectes, quiero darte las gracias a ti por seguir ofrendando y por seguir diezmando. Quiero que me acompañes por orar por esos diezmos y por esas ofrendas. Padre Celestial, venimos una vez más, Padre, delante de ti, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú te la mereces. Te damos gracias, Padre, porque tú has puesto, Padre, en el corazón, Padre, de todos los hermanos que han seguido, Padre, para contribuir en tu obra. De la misma manera, Padre, te pedimos que bendigas, Padre, al que no tiene en estos momentos,
Te pedimos, Padre, que abras, Padre, camino, Padre, para nuevos trabajos, Padre, para nuevas oportunidades, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias a ti por tener ese corazón alegre y seguir bendiciendo la obra del Señor. Quiero decirte que hay dos maneras que tú sigas dando tus diezmos y tus ofrendas. Una de ellas es que puedes venir a la locación de la iglesia y dejarlo en el buzón. Sabes dónde estamos. Si necesitas más información, mándanos un mensaje directo. Otra manera es que te metas a la página de newlifefoursquare.org/give. Ahí pones toda tu información y ellos luego te van a mandar un mensaje directo a ti por lo que tú has ofrendado. Muchas gracias. Ahora quiero seguir con los anuncios de esta semana. Empezando el día lunes tenemos 2 actividades en Ministerio de Niños a las 7 p.m. Conéctate, está esperando el Ministerio de Niños que se añadan más niños. Es un tiempo, solamente es 1 hora, hermanos. Así que si necesitan más información, conéctense directamente con la hermana Cristina Santos o me pueden mandar un mensaje directo a mí para ayudarlos a su conexión. El mismo día tenemos célula en casa con los hermanos José y Catalina Navarro. Si ustedes quieren integrarse a esa célula, les pido que les manden un mensaje por texto directamente a ellos o lo pueden hacer a través de esta misma página y nosotros nos contactaremos con ustedes. El día martes tenemos estudio bíblico con los pastores Jorge y Blanca Rosil a las 7 p.m. a través de esta página. Esperemos que te conectes este martes, que los pastores van a estar hablando de unos temas muy edificantes para tu vida. El día jueves tu servidora Kadamaris Carrera y mi esposo Marvin Carrera estamos compartiendo una serie para el matrimonio. Esperemos ver a todos los hermanos, a todos esos matrimonios que han seguido apoyando la obra del Señor. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios y luego por sus corazones. El día viernes tenemos alabanza y adoración a las 7 p.m. Pon tus peticiones delante del Señor, como dice su palabra en Mateo, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que nosotros ponemos las peticiones delante del Señor, pero el que lo obra es el que está ahí arriba. Y hoy estamos celebrando el día domingo, el día del Señor. Gracias una vez más por haberte conectado en este domingo. Dios te bendiga, pero antes de que tú te desconectes, quiero bendecirte con esta palabra. Quiero compartir contigo, si tienes tu Biblia, quiero que vayas a Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga sobre todo paz. La paz que sobreviene del Señor es esa paz. Shalom. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Que pases un domingo bendecido. Bendecimos tu familia, bendecimos tu hogar, bendecimos tus hijos. Y gracias por conectarte en este día domingo del Señor. Bendiciones. Que tengas un domingo maravilloso. Amén.